Buenas, mi nombre es Jorge Tapias y el día de hoy vamos a trabajar algunos temas interesantes de matemáticas. Dentro de esos tenemos la función, el concepto de función, dominio y rango. Ahora vamos a la explicación directamente. Bueno, primero tenemos que entender que hay dos conjuntos o podemos tener dos conjuntos de números como los que se muestran en la parte inferior. Entonces se establece una relación entre estos dos conjuntos bajo cierta regla. Es decir, hay una correspondencia entre los elementos de cada conjunto. Llamemos conjunto A y conjunto B. Entonces, el término más importante para nosotros ahora es función. Una función f es una relación definida de un conjunto A en un conjunto B, tal que a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. Aquí la palabra clave es único elemento del otro conjunto para definir una función. Recalco que no solamente se le puede decir f a una función, también se le puede decir g, h, dependiendo. Es solamente por nomenclatura que aquí yo voy a utilizar solamente f. Como podemos observar en la parte inferior, vemos dos conjuntos para cada uno de la figura 1 y figura 2. Entonces se define lo que es el dominio de la función como el número de elementos o los elementos que pueden entrar dentro de un conjunto. Por ejemplo, los elementos del conjunto A tiene 0, 2, 4, 6, 8 y podría tener muchos más, o sea, los reales. Los elementos del conjunto B también están dentro de los reales, pero ya al conjunto B se le denomina el rango o recorrido. Entonces, esa es la definición general de estos dos términos para los conjuntos. El dominio se simboliza por la letra D y encerrando la función, mientras que el rango recorrido por la letra F. Y se lee dominio de F o D de F o R de F para el recorrido. Entonces, con base en esto, veamos cuál de estas figuras representan funciones. Vemos que en la figura 1, a cada elemento le corresponde un único elemento de el conjunto B. A cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Como es esa la definición de función, entonces tenemos que la figura 1 es una relación y una función. En la figura 2 vemos que el 1 le tocan dos elementos, por lo tanto no es función. En la figura 3 vemos que el 0 se queda sin su respectivo elemento en B, por lo tanto no es considerada función. Recordemos que le asigna a los elementos del conjunto A un único elemento del conjunto B. Para la figura 4, vemos que hay una correspondencia entre el menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 1 y un único elemento en el conjunto B. Entonces también es función. Como les había explicado, el dominio representa todos los elementos que hacen parte del conjunto. Y está del conjunto A. Mientras que el rango, los elementos del conjunto B. Pasamos ahora a la parte de función lineal. Las funciones lineales son aquellas que tienen la forma f de x igual a mx. En algunas ocasiones f de x lo vamos a trabajar como y. Entonces, aquí estos términos tienen sus respectivos nombres. La x es la variable independiente. Mientras que f de x o y representa la variable dependiente.
Cuando a una función lineal se le agrega un término, como el que vemos acá, ya se llama función afín. Entonces, para la función lineal podemos tener, por ejemplo, f de x igual a 3x o f de x igual a menos 5x. Pero para que sea una función afín, yo tengo que tener una función como menos 5 con un término. O una función como la que ven en pantalla, menos otro término, puede ser negativo o positivo. Ese término que agregamos representa el intercepto con el eje B, como les voy a mostrar posteriormente. Veamos algunos ejemplos en los cuales se puede apreciar los... aquí tenemos en pantalla un graficador que nos va a ayudar a la hora de probar cómo funcionan estas expresiones matemáticas. De función lineal. La función lineal, en este caso es 2x, donde se me escapaba el término 2, representa lo que se denomina pendiente de la función lineal. Entonces vamos a tener f de x, el término dependiente, o que también podemos llamar y, mx, donde m representa la pendiente. En este caso, m es igual a 2. Entonces nosotros podemos realizar un gráfico utilizando lo siguiente. Donde viene la x, nosotros le vamos a dar valores, ¿sí? Porque la x representa la variable independiente. Entonces, si aquí yo le coloco x igual a menos 1, que es lo que tengo en una tabla, la tabla inferior, entonces la pendiente multiplicada por el menos 1 me va a dar menos 2. Y eso lo vamos colocando en la tabla. De esa manera vamos trabajando con los otros valores, obteniendo lo siguiente. F de 0 es igual a 2 por 0. 2 multiplicado por 0 me va a dar 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. Ahora reemplazamos la x por el 2 y el resultado es 4. Y esos resultados los vamos colocando en la tabla. Los valores de x en la parte superior, los valores de f de x en la parte inferior. Nosotros podemos graficar las funciones de diferentes maneras, ya sea utilizando el plano cartesiano con estas parejas de coordenadas. Por ejemplo, aquí podemos colocar menos 1, va con menos 2, 0 va con 0, y 2 va con 4. Pueden observar allí en la parte de la derecha los 3 puntos que hemos ubicado. ¿Sí? Este es el plano cartesiano donde el eje horizontal es X, el eje de las abscisas, y el eje vertical es Y, o el eje de las ordenadas. Otra cuestión que podemos hacer es dibujar a partir de esos 3 puntos la recta que pasa por ellos. Acá nosotros podemos en este programa mirar cuál es esa recta, simplemente colocando la función. Ese sería el gráfico de esa función, una función lineal. Ahora pasemos a la parte de función afín. Miren que ya aquí en la función afín procedemos de la misma manera que en el caso anterior. Corremos aquí.
pendiente es igual a 2 porque el 2 acompaña a la X y procedemos a hallar los valores. Por cuestiones de tiempo, vamos solamente a utilizar dos valores. Pues donde vienen las X, reemplazo, por ejemplo, por el valor 0. Al realizar esta operación, 2 por 0 me da 0, por lo tanto el resultado es menos 3. Como ustedes pueden observar, en la tabla está a 0 le corresponde menos 3. Hacemos lo mismo con 2, por lo que la expresión matemática me va a quedar así. Miren que lo único que he hecho es reemplazar en la función que me han dado, donde viene X por su respectivo valor que yo le estoy dando a la función. Yo puedo darle, por ejemplo, allí un 1, un 3, un 4, un menos 4 y así sucesivamente. Bueno, volviendo acá, vemos que al multiplicar esto me va a dar 4 y al restarle 3 me va a dar 1, que es lo que está en la tabla. Procedemos a graficarlos. El 0, perdón, aquí tengo que buscar la parte de tablas. Al 0 le corresponde el menos 3 y al 2 le corresponde el 1. 2 en X y en f de X le corresponde a 1. Ahí están los dos puntos. Entonces, si yo grafico la expresión matemática, sería algo como lo siguiente. Eh, 2X menos 3. Aquí menos 3. Ahora sí, ahí está la recta para ese ejercicio. Algo interesante acá es ver cómo es que se da, cómo es que se da o cuál es el comportamiento o el efecto que tiene modificar la pendiente y el intersecto. Veamos. En este gráfico tenemos una función lineal. Miren que y es igual a X. Es una función lineal. Aquí estoy aumentando la pendiente y el efecto que tiene es, mientras más alto es el valor de la pendiente, la función se torna creciente. Mientras disminuyo, si está en 0, es una línea horizontal totalmente. Ahí está. Si es negativo, es una función decreciente. Ahí pueden observar cómo va decreciendo. Vamos a dejarla positiva. Y ahora vamos a ver el efecto que tiene el intersecto, que por otro lado el intersecto es el corte con el eje Y. Miren ustedes mismos. Ahí está, en la parte de abajo aparece la función, como por ejemplo y igual a x más 4. Si yo voy subiendo el valor del intersecto, la línea recta se va desplazando verticalmente. Ahí está, con valores negativos pasa a la parte negativa del plano cartesiano. Bueno, eso era lo que les traía para el día de hoy. Espero hayan entendido. Los espero en el próximo video, en el cual vamos a presentar algunos ejemplos donde se aplique esta teoría o estas nociones básicas de función lineal.